un conjunto de reacciones químicas que estamos trabajando. Pero la verdad que para comprender todo esto que nos decía Florencia, tener el fundamento biológico es sumamente importante. Y yo lo que subrayo también es cómo les gusta a los adolescentes conocer el por qué les está sucediendo lo que les sucede en esta etapa de su vida. En que la curiosidad abre muchísimas puertas. Y justamente con este tema de algo que les guste, que les cause placer, y que pueda terminar hipotéticamente en una conducta adictiva, está muy bueno que conozcan lo que les está pasando. Hacemos un repaso rapidísimo, segundos nada más. En la clase pasada habíamos visto que el cerebro tiene partes, 3 grandes partes. Una zona basal, que decíamos la que aparece primero, la menos evolucionada, la que llamábamos tálamo. También se le dice cerebro reptiliano, o bueno, diferentes autores, pero lo que quiero decir es que es el más básico de todos, donde están las funciones orgánicas básicas: el crecimiento, la nutrición, la reproducción. Sobre esa zona del cerebro se apoya otra que se denomina sistema límbico, o también el cerebro de las emociones, cuando lo llamamos así, a los adolescentes les gusta mucho, donde están todos los apetitos sensitivos, deseos, sentimientos, ánimo. Y luego la corteza frontal, o toda la zona de nuestro cerebro racional, el cerebro que tiene a cargo las funciones superiores. Y hablábamos de la inteligencia, la voluntad, y aquí podemos poner el amor también. Entonces, ¿qué le pasa a los adolescentes? Ellos responden preferentemente desde el sistema límbico, o sea, desde ese cerebro del medio, el cerebro de las emociones. En este momento ellos saben muy bien que, nosotras no es que sepan muy bien, nosotras les subrayamos que en este momento ellos se está organizando y se está activando su cerebro, y por eso es altamente susceptible a cuestiones externas, que le llamamos estímulos, como dijo Flor hace un ratito. Buenos Aires, Argentina. Todo aquello... ¿Lo ven? Importado, distraje, perdón. Todos aquellos... Vamos a esperar que Flor pueda silenciar un poquito, y le pones en etiquetación lo que dice, a ver si se ve bien. Ahí está, gracias, Flor. Bueno, lo que les decía, que a los chicos, ¿me volvés a la anterior? Esto de la conducta adictiva, a los chicos les interesa muchísimo. Entonces, me perdí absolutamente. Bueno, busco. Esto, cierto. Que ¿por qué pusimos en esta filmina el cerebro dentro de una lamparita? Ven que hay una flechita que dice que está estimulando ese cerebro, y esa lamparita se va a encender. ¿Qué pasa con esos estímulos? En este momento de la adolescencia, ese cerebro está como en altísima vulnerabilidad, o sea, está recibiendo todos aquellos estímulos y que vienen del exterior, ya sean imágenes, ya sean, bueno, todo lo que puedan recibir del mundo exterior. Por eso es tan importante el cuidado de nuestros adolescentes, a pesar que ellos no quieren que uno esté muy cerca. Todo actúa sobre ese cerebro, y en lo que denominamos una ruta corta. O sea, ellos no van a pasar todo esto que reciben por ese cerebro superior, de las funciones superiores, ese que le llamamos el frontal, la corteza cerebral, porque no pueden, porque no es el momento. Entonces, utilizan una ruta corta, que es lo que nosotros llamamos el impulso, o cuando decimos son instintivos, o no paran, no frenan a pensar en las consecuencias. Bueno, típico. Entonces, decimos que son altamente susceptibles a factores externos. Y en este cerebro adolescente hay un circuito cerebral, hay muchos circuitos cerebrales, pero hay uno que está comenzando a ramificarse, a fortalecerse, a hacerse muy vital, que es un circuito que se denomina el circuito de la recompensa. Y el deseo sexual, o el impulso sexual, activa algunas partes del cerebro, y podemos saber, lo podemos
lo podemos comparar, para entenderlo así muy básicamente, lo que pasa biológicamente, como cualquier mamífero que sale en búsqueda del alimento, porque tiene que alimentarse para sobrevivir. Entonces, el mecanismo cerebral que utiliza cualquiera de esos mamíferos es, ante esta necesidad, se acciona una motivación que lo lleva a la búsqueda del alimento para sobrevivir. Y ese lugar del cerebro que se activa se pone rápidamente en comunicación con otra zona del cerebro, muy cercana también, que le dice además que tiene que producir una sustancia que va a ser la encargada de producir la percepción emocional de esa recompensa. Es decir, pensamos en un león, no sé, que sale en búsqueda del alimento. Se pone en funcionamiento una zona ventral de su cerebro. Esa zona ventral se comunica con una sustancia química, con otra central del cerebro, que lo que recibe es una percepción emocional de eso que ese león se va a comer. Cuando está frente a eso, lo que le produce a ese cerebro es una expulsión de una sustancia química, un neurotransmisor, que lo vamos a llamar dopamina, que a los chicos también les gusta saber qué es esta la que está inundando su cerebro, y cuál es la expresión propia de esa dopamina que está inundando el cerebro. El placer. Entonces, el placer es algo que tiene un fundamento químico. Y en un cerebro adolescente, que normalmente tiene como achatada, digamos, tiene baja la concentración natural de dopamina, como el adolescente está siempre buscando estímulos y está buscando, bueno, la diversión, y sabemos que también la transgresión, y todo lo que le cause aventura, digamos, la emoción de la aventura. Entonces, ¿qué pasa? Con esa dopamina, si está baja, el adolescente lo que quiere es subirla, porque ya sabe que es ante algo, ante un objeto, que puede ser chocolate, o puede ser la cerveza, o puede ser una pantalla, y dentro de la pantalla la pornografía, o, bueno, otros objetos, digamos. También hay cosas naturales que naturalmente lo hacen sentir muy bien, porque a la dopamina se la llama también la hormona del amor, o la hormona del bienestar, o la hormona de la ternura, acompañadas con otros neurotransmisores que son también del bienestar, de la felicidad, etc. Entonces, ¿qué sucede? Ante ese estímulo, la dopamina sube. Cuando le sube la dopamina en el cerebro del adolescente, el adolescente rápidamente siente placer. ¿Y qué quiere? Más de eso, como cualquiera, en realidad. Pero el adolescente, que todavía no lo puede manejar, lo que siente es hasta como la necesidad de más placer. Quiere mantener alta esa dopamina. Entonces, hay ciertos objetos, supongamos, si seguimos con el ejemplo del león y el comestible, la comida que fue a buscar, hay alimentos que levantan más el nivel de dopamina, o sea, causan placer más rápido también, lo hacen más efectivo y más rápido, necesitan menos tiempo para sentir ese placer. Uno de ellos es el chocolate. Entonces dice, ¿vieron esa frase de Al Pacino que el amor, la emoción del amor es casi igual a mucha cantidad de chocolate, dice él en una de sus películas, ¿no? Y es tal cual, es una sustancia, el chocolate provoca una gran liberación de dopamina y de otras endorfinas que son propias del sentirse bien. Entonces, el impulso sexual, el deseo sexual, esto que están conociendo los adolescentes, es muy fuerte, y el mecanismo biológico que lleva a la producción del placer es muy rápido y es muy fuerte, y lo alcanzan, y es un mecanismo que nosotras decimos que un mecanismo como de secuestro. Es tan alta esa concentración de
de endorfinas y de esta dopamina, que el cerebro del adolescente se inunda y es como que queda secuestrado en esa sensación tan placentera. Y entonces ellos tienen que saber que la exposición a ciertas cosas, a ciertos factores, a ciertos estímulos, se puede convertir, ellos son muy vulnerables a eso, y ese factor o ese estímulo se puede convertir en algo, o puede hacer que esto se convierta en algún momento en una conducta adictiva. Entonces ellos tienen que saberlo, y yo agregaría, tienen derecho a saberlo. Hace poco, el año pasado, para fin de año, acompañé a un joven psiquiatra, el doctor Juan Clavijo, a dar una charla a un colegio de nivel secundario. Estaban todos los adolescentes, todo el nivel secundario, y él les hablaba de que ellos tenían que conocer a su amiguita la dopa, y él estaba hablando de la dopamina, y tenía unas feminas muy, muy interesantes, muy atractivas. Y entonces él les quería explicar que esto de la dopamina es pulsátil, o sea que son como que da pulsos esta sustancia, como que va iluminando esa lamparita de a pulsos, se va iluminando más y va aflojando y se vuelve a iluminar, y todo depende de lo que yo le esté dando, qué alimentación le esté dando a esa lamparita. Entonces él le decía, ¿vieron que los chocolates en general vienen de a cuadraditos adentro, que uno puede cortar pedacitos de chocolate? Y si no viene dividido así como en cuadraditos, uno lo hace hasta intuitivamente, va comiendo el chocolate de a pedacitos. Entonces este doctor, Juan Clavijo, decía, si como el chocolatito de a pedazos pequeños, mi amiga la dopa sube un punto. Me como otro chocolatito, sube otro punto más. Si a eso le agrego algo que me gusta con el chocolate, por ejemplo, un traguito de cerveza, en mi caso sería un cafecito, la dopa sube un poquito más. Si a eso le agrego la tele, o algo lindo en la tele, sube un poquito más. Si a eso le agrego una buena compañía, un poquito más. Si esa buena compañía la tengo al lado en un sillón, más. Si a eso le agrego sexo, bueno, la dopamina sube a 10 o a 100, y si a eso le agrego una droga, como qué sé yo, como la cocaína, que es altísimamente conductora, digamos, adictiva, de esto no sé, llega a 1000. Entonces, se puede convertir, esto que es algo natural, se puede convertir en una trampa mortal. Entonces si hablamos del deseo sexual, va a estar dentro de una función, digamos, que es del cerebro más basal, del vegetativo, del que me asegura las funciones para seguir adelante con mi vida. Es decir, el deseo sexual, que es, digamos, parte de estas funciones, porque forma parte de la función reproductiva, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarlo mucho, porque al estar tan relacionado con el placer, se puede transformar en un arma peligrosa. Por eso es que aquí es tan importante intervenir en la educación de las emociones, la educación de la afectividad, y dentro de las emociones, de la emoción sexual, que es tan poderosa. Ahí lo hice muy complicado, no quise. ¿Listo? ¿No se te escucha, Flor? Ahí está. Se ve la pantalla porque quise apretar el micrófono y apreté otra cosa. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, gracias, Sil. Y continuando con la educación de la sexualidad en la adolescencia, es frecuente que cuando se aborda la educación integral de la sexualidad, se suele poner el acento en todos los temas que están vinculados a la actividad sexual específicamente, cuando en realidad lo más importante en la educación de la sexualidad es lograr el desarrollo pleno de la condición sexuada, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué implica el desarrollo pleno de la condición sexuada? ¿No? Que la persona se desarrolle y madure según su condición sexual, es decir, como varón o como mujer, y esto
es un requisito fundamental para acceder en un futuro a una conducta sexual plena, ¿sí? Esto implica aceptar el propio ser sexuado, reconociendo el valor que tiene como varón o como mujer, ¿no? Desarrollar su identidad masculina o femenina y la aceptación, la valoración y la vivencia de la reciprocidad varón o mujer. Pensemos, tengamos en cuenta que el ser humano es un ser complejo que está conformado y en su desarrollo se involucran diversos factores que tienen que ver con lo biológico, con lo social, con lo cultural, con lo afectivo. Tienen gran impacto las experiencias propias. Y en lo que tiene que ver particularmente con este desarrollo de la condición sexuada, la educación es fundamental y sobre todo la educación testimonial, de esto hablamos un poquito en el primer encuentro que tuvimos, pero en este aspecto la educación testimonial es fundamental, es primaria y a veces, no me gusta decir que hay nada determinante en el individuo porque no estamos determinados, no hay nada que nos condicione de nuestras experiencias, pero sí tiene un enorme impacto, ¿no? En definitiva, la presencia femenina y masculina en la afectividad del niño es crucial, ¿no? Hay 3 aspectos que pueden influir en este desarrollo de la condición sexuada. Habla el doctor Everett Martínez, que es un mexicano que trabaja mucho con estos temas, que dice que es la presencia y el vínculo con mamá, la presencia y el vínculo con papá, y la presencia, no sé, hay un micrófono abierto, pero no alcanza. Y la presencia o el vínculo que tiene con el resto de la familia extendida, hermanos, abuelos, primos, y en la adolescencia, importante, el grupo de pares, ¿sí? Por ejemplo, la aceptación incondicional de parte de los padres, en primer lugar, parece lógico lo que estamos diciendo, pero no lo es tanto, del sexo de ese bebé que viene en camino. En ocasiones se ha acercado a nosotros alguna persona, más de una, a decirnos que creció como mujer, por ejemplo, pero creció escuchando que, bueno, mamá y papá querían un varón, pero bueno, llegaste vos. Y cómo este tipo de mensajes impactan tanto al niño, ¿sí? Aunque nosotros, obviamente, como padres, lo hagamos de manera muy inconsciente, ¿sí? Recuerden que la vez pasada dijimos que lo peor muchas veces es no lo que se dice, no lo que se dice verbalmente, sino con la actitud. Y no solo la aceptación del sexo de ese niño, sino también la aceptación incondicional de las características particulares que hacen único y original a ese niño o a esa niña. Y esto tiene que ver con los estereotipos que a veces tenemos como padres en lo que significa ser mujer o ser varón. Hay aspectos que sí son culturales de los roles. Entonces, cuando un niño crece a lo mejor escuchando, un niño particularmente sensible, por ejemplo, que crece escuchando, no llores, que los hombres no lloran, o un niño, mi hijo particularmente sensible, que realmente tiene una beta artística impresionante y no se siente identificado o no recibe esa aceptación incondicional de parte de su familia, o una nena que no le gusta ponerse vestidos y le gusta jugar al fútbol. O sea, esto tiene que ver con la originalidad de cada uno. La masculinidad y la feminidad se expresan de manera original, de manera particular, y a veces los mensajes que nosotros transmitimos, sin ser conscientes, pueden ser muy perjudiciales, ¿sí? Todos estos temas es importante conversarlos con nuestros hijos, conversar, por ejemplo, cuáles son los mensajes que reciben de afuera, conversar lo que hablábamos al principio, que hay una etapa de la adolescencia donde se pueden sentir confundidos. Yo hablo mucho con mi hija, no de ahora, pero ya hace algunos años, que tiene 15 años, sobre que de repente puede sentirse confundida, que tenga cuidado, por ejemplo, cuando va a dormir a lo de una amiga, cuando comparten la cama. El despertar sexual, en un principio, es más inespecífico, eso lo vamos a explicar dentro de un ratito, pero pueden despertar emociones sexuales, compartir con chicas o chicos del mismo sexo, ¿no? Varones con varones, mujeres con mujeres, y como hoy hay una repetición de que esto es esperable, incluso hasta normal, los chicos pueden realmente sentirse confundidos. Entonces es importante hablar de eso, hablar
de la información que reciben. El otro día estábamos viendo una serie con mi hija que se las recomiendo, está muy buena, es una serie nueva de Netflix que se llama Outer Banks, son 8 capítulos, y cuando termina la serie mi hija me dice, qué raro que no haya ningún gay en esta serie, ¿no? Nosotros hablamos mucho de estos temas. Y yo le digo, sí, la verdad que es raro. Me dice, oh, seguro que en la próxima temporada alguno ponen, ¿sí? Bueno, conversar de esto y saber también la información que están recibiendo siempre, siempre, bajo el marco de respeto y de tolerancia hacia todas las personas. Todas las personas tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto, no estamos juzgando personas. Estamos anticipando conductas a los que a veces pueden llegar a motivar a nuestros hijos aprovechando este periodo de confusión. Fíjense que la Asociación Americana de Pediatras dice que el 90% de los jóvenes que en algún momento de su adolescencia sienten algún tipo de inclinación homosexual, el 90%, solos por sí mismos, se reorienta hacia la heterosexualidad, a menos que se fomente lo contrario, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día. Como decía, todos los hombres compartimos la misma dignidad, merecemos el mismo respeto, la misma aceptación, y también compartimos la misma naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, esto nos permite reconocer que tenemos algo dado. Y en la sexualidad, partiendo de que hay algo dado, la sexualidad no se construye, sino que se desarrolla. Y si bien esto parece una diferencia o término semántico, en realidad lo que se construye se pone y se saca al antojo de cada uno. Pero lo que se desarrolla sigue unos parámetros determinados, porque viene en función de algo ya dado, ¿sí? Sigue unas etapas propias, una cronología determinada. Y el ambiente puede favorecer o puede entorpecer el desarrollo, ¿sí? De esto que ya viene dado. Como decimos, esto que viene dado por la naturaleza, nosotros no lo elegimos. ¿Lo aceptamos o no? Se lo puede aceptar o no se lo acepta. Pero viene inscrito desde lo biológico y desde allí impacta en todos los aspectos de la persona. Sil, activate tu micrófono porque no me está saliendo. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha, verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, esto que viene dado por la naturaleza, lo llamamos dimorfismo sexual o diferencia sexual. Es lo mismo. Dimorfismo sexual, 2 formas sexuales. Y si damos la definición, es un conjunto de hechos secuenciales que ocurren como cascadas según la patente cromosómica del nuevo ser, o sea, de ese huevo cigota. A ver, nosotros sabemos que en el momento de la fecundación se une el óvulo proveniente, la célula sexual femenina, la gameta femenina, proveniente de la mujer, con el espermatozoide, gameta sexual masculina proveniente del padre, se produce la fusión de los núcleos de estas células, se produce lo que denominamos la fecundación. Bueno, en ese momento se van a desatar una serie, como dice acá, una serie de hechos secuenciales que se desatan realmente como una cascada. Y es una cascada de reacciones químicas, en definitiva, son reacciones químicas. Y esa cascada de reacciones químicas va a venir, la información, que sean de un modo o de otro, viene dada según lo que llamamos patente cromosómica de esa primera célula única, original, diferente a las células progenitoras. Esa célula la llamamos célula huevo o cigota o cigoto. Bueno, ese nuevo ser, esa nueva célula, tiene una patente cromosómica. Y es así, es ineludible. Nosotros pusimos 3 palabras en esta filmina, con 2 huellitas, con 2 pulgares, 2 huellitas dactilares,
ineludible, originaria, permanente. Yo no voy a hablar de estas tres palabras porque en este ratito que tengo yo para explicarles este dimorfismo sexual, van a decantar solas, ustedes solas, van a poder decir entonces por qué es ineludible, originaria y permanente esta diferencia sexual o dimorfismo sexual. Entonces, para poder entrar en este tema vamos a hablar hablar de lo que es el sexo. ¿Se acuerdan cuando vimos la manito, las dimensiones de la persona? Somos todo, un todo. Y hablamos en la dimensión física, poníamos al sexo en la dimensión física. En esta dimensión física, sexo, también podemos como, para poder entender cabalmente esto del dimorfismo sexual, vamos a dividirlo en estos 5 ítems, y vamos a empezar por el cromosómico. Entonces, el sexo está determinado cromosómicamente. Y decimos, ese cigoto, esa primera célula original, ese cigoto contiene cromosomas. Hemos escuchado hablar de cromosomas. Quien más, quien menos, pero hemos escuchado hablar de cromosomas. Bueno, nosotros, nuestro código genético, nuestra primera célula huevocigota contiene 22 pares de cromosomas. Esos cromosomas, esos 22 pares de cromosomas somáticos o autosomas, son los que nos van a traer todas las características que nosotros tenemos. Las que se pueden ver y las que no se pueden ver, pero las que nos hacen ser lo que somos. Es lo que se denomina el fenotipo, o sea, la manifestación externa de esto que nosotros tenemos en esa patente cromosómica, en eso que nos dice que somos. Bien, entonces, y además de 22 pares de cromosomas, de autosomas o de cromosomas somáticos, que tienen todas las características, tenemos un par de cromosomas sexuales. Muy bien. Nos dan las características originales de nuestro cuerpo. Esos cromosomas son filamentos muy pequeños que están formados por una sustancia química llamada ADN, que cuando la célula no está en fase reproductiva se puede ver en un microscopio óptico, se puede ver ese ovillo, digamos, de cromatina, y sabemos que después cuando la célula comienza ya en las etapas previas a la división celular, se empiezan a ver los cromosomas. Bueno, esos cromosomas, que los podemos imaginar como si fuera un haba, una arveja, ¿vieron? Una vaina, y el cromosoma sería toda la vaina, y si lo abrimos vemos como las arvejitas adentro, y cada arvejita de esas sería un gen. Pero un cromosoma puede tener hasta 2000 genes diferentes. Y los genes es sustancia química, el ADN. Pero ¿por qué es importante saber o detenernos en esto del sexo cromosómico en primer lugar? Porque en ese primer cigoto va a estar la primera patente de este dimorfismo sexual. Si en ese cigoto encontramos la patente XX, o sea, cromosoma X proveniente de la gameta sexual femenina del óvulo X, y otro X, pero proveniente del papá, vamos a tener un cigoto XX, que decimos que es un cigoto femenino, con patente cromosómica femenina, XX. En cambio, si ese cigoto tiene la patente XY, que es el cromosoma X proveniente de la mamá, porque la mamá no le puede dar otra cosa, las mujeres somos todas XX, y somos XX en todas las células del cuerpo que tenemos, las que vemos, las que no vemos, las que forman, no sé, el hígado, el pelo, o el cerebro, o no sé, el dedito pequeño del pie. Somos XX, es esa patente cromosómica, la tenemos en todo el cuerpo, y el varón tiene patente XY. ¿De dónde viene ese cromosoma Y? Y tiene que venir de la célula sexual masculina, que ellos son XY. Entonces, cuando se forma este nuevo ser, XX, patente cromosómica para la mujer, XY, patente cromosómica para el varón. Entonces pasamos y hablamos de algo un poquito más, con un poquito más de, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. Vamos un poquito más profundo y vamos al sexo genético. Dijimos que en esos cromosomas hay genes. Bueno, hay un gen particular
que no hace tantos años que está descrito, digamos que lo pudieron estudiar, digamos, y definir, describir, es un gen, o sea, un pedacito de ADN, pedacito nomás, que se denomina SRI. Y ese pedacito de gen que está en el cromosoma Y del varón, en el cromosoma Y del papá, ese gen SRI, está en la patita más cortita del cromosoma Y, no es nada más y nada menos que el que va a determinar desde el momento de la fecundación la formación del testículo, de los testículos. Entonces, fíjense si la patente cromosómica primero y genética ahora, con esta porción de sustancia química ADN llamada SRI, fíjense que ya en este segundo nivel de dimorfismo sexual, ya lo tenemos, ya podríamos decir que está definido, digamos, ya podemos, aseverarlo. Pero vamos a ir un poquito más. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir al sexo gonadal y sexo hormonal. En realidad voy a comenzar con el gonadal, pero gonadal y hormonal están íntimamente ligados. Pero voy a comenzar con el gonadal. ¿Saben que hasta esto es algo como muy, no solamente muy apasionante, sino que es algo que nos sucede a todos, a partir de la 8ª semana de gestación. Nosotros hasta la 8ª semana de gestación, todos nosotros los que estamos acá, hasta la 8ª, o sea que estamos hablando de 2 meses de embarazo. O sea que tenemos que pensar que hay mujeres que todavía no se enteraron que están embarazadas, y ya ocurrió todo esto que estamos hablando, todo esto de la determinación cromosómica y genética del sexo, y comienza esta determinación gonadal y hormonal. ¿Por qué? Porque hasta la 8ª semana de gestación existe dentro de lo que se llama la gónada primitiva. Gónada primitiva. Recordemos que gónada se le dice a los órganos reproductores. Los testículos son gónadas y los ovarios son gónadas. Bien, hasta la 8ª semana de gestación existe lo que se llama la gónada primitiva, la primera. No está diferenciada. Bien, y el cerebro es un cerebro unisex. Todavía no podemos decir que hay circuitos cerebrales que vayan a tender hacia lo femenino o hacia lo masculino. Hasta la 8ª semana, no. Muy bien. Gónada primitiva, cerebro unisex. Pero, ¿qué sucede a partir de esa 8ª semana? Bueno, empiezan a ocurrir fenómenos físicos y químicos que son sumamente importantes y también como una cascada, como dice en la definición. Entonces, en esos 2 meses de embarazo, sucede que la gónada primitiva comienza a producir la hormona testosterona. Es la primera, digamos, inundación de testosterona que va a haber si es que está la información genética de ese, disculpen, de ese gen SRI. Si está esa información, en esa 8ª semana de gestación, se va a inundar ese cerebro de esta hormona testosterona. ¿Y qué va a suceder? Saben que no tengo a nadie cerca que me traiga un vaso de agua. Voy a ver si puedo. No te tengo, Flor, ¿viste? Con el vaso de agua. Estaba pensando, no sé cómo socorrerte, si querés tomarte un tiempo y después terminás. No, ya termino, ya está. Respiro mejor y listo. Dale, bueno. Bueno, la cuestión es que esa testosterona, esa hormona, esa sustancia química, que va a bañar ese pequeño cerebrito de 8 semanas de gestación, lo va a modificar y va a generar un camino, un cerebro masculino. O sea, comienza la diferenciación
del cerebro y del sistema nervioso central, iniciando un camino hacia el desarrollo, hacia la evolución de un cerebro masculino. Bueno, listo, octava. Entonces decimos, bien, ¿y qué pasa cuando aparece la evolución hacia el cerebro femenino? Bien, en la 9ª semana, o sea, la siguiente, como no hay información genética de ese SRI, como no va a haber testosterona. Y si hay testosterona, porque sí hay, pero en baja concentración, lo que no va a ocurrir, lo que va a ocurrir en ese cerebro XX, sin la información genética SRI, es que no le va a permitir, digamos, a la testosterona que bañe ese cerebro. Se va a producir la primera insensibilidad al andrógeno. Nosotros sabemos que las hormonas masculinas en general se les llama andrógenos, ¿sí? Bueno, va a ocurrir en esta 9ª semana que ese cerebro va a evolucionar hacia lo femenino, porque se van a poner en funcionamiento ese circuito o esa insensibilidad a las hormonas masculinas o androgénicas. Bueno, entonces ya tenemos que a partir de la 8ª semana comienza a generarse el cerebro, el sistema nervioso, el cerebro y el sistema nervioso central hacia lo masculino, y a partir de la 9ª hacia lo femenino. Importantísimo entonces es el tema de esto de hacia dónde evolucionará ese cerebro. ¿Por qué? Porque ya en este momento, en ese circuito, en ese sistema nervioso central, en esos circuitos cerebrales primigenios, digamos, va a haber... muchas gracias. Me trajeron un vaso de agua. Muy bien. Se van a empezar a generar lo que más adelante van a ser los caracteres, esos caracteres sexuales, pero en el ámbito emocional, o en el ámbito también del aprendizaje, como decíamos la vez pasada, qué sé yo, por ejemplo, los circuitos cerebrales que llevan a todo lo que es la socialización y me está faltando una palabra que no recuerdo ahora, o sea, todo lo que tiene que ver con lo más femenino, con el habla, con la comunicación a través del lenguaje, etcétera, y todo lo que es verbalización y todo lo lingüístico antes que en el varón. Bueno, es como que ese sistema nervioso central va a ir, ya desde ese momento, 8ª y 9ª semana, va a ir poniendo ciertas características, o por lo menos ciertas bases, para que después las características de ese ser evolucionen hacia lo femenino o hacia lo masculino. Inclusive, el manejo del impulso sexual y luego de la conducta sexual en el varón comienza ya en esta etapa intrauterina embrionaria, a partir de esta 8ª semana, acorde a los picos de testosterona que hay en esta vida intrauterina. Algo que la vez pasada, no sé si lo tuvimos en cuenta, pero ahora viene bien recordarlo, si es que ya lo dije, todo este sistema hormonal que tiene que ver con las hormonas sexuales está muy encendido durante la vida intrauterina. Luego se apaga, como queda en un stand-by en toda la infancia. Y cuando vuelve todo esto a ponerse como la lamparita encendida de la filmina anterior, en la adolescencia. Por eso es tan importante conocer nosotros, los que estamos educando, ya sea padres o docentes, conocer estas cuestiones biológicas y que los chicos también las conozcan, las entiendan y sobre todo si hay alguno que tiene interés, despertarle esta vocación a lo biológico. Gracias, Silvia. Pues, perdón, y me falta una sola porque eso era hormonal y gonadal, ya lo dejo. Y me faltaba la última, que es la genital, pero esa es la más
conocida por todos porque los genitales, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, que bueno, es reconocer y conocer sus órganos, estructura y función y la relación que hay entre ambas cosas. Bien. Bueno, vamos Perdón, a pasar la último. encuesta de largo porque Perdón. ya no nos da el tiempo. No. Sí. Ustedes solitos en todo llegan a eso de por qué es ineludible, por qué es originario y por qué es permanente. Después nos cuentan. Bueno, si nos da el tiempo y quieren ganas, al final hacemos la encuesta esta que pensábamos hacer. Bien. Nos olvidamos la encuesta. No nos olvidamos, pero no nos va a dar el tiempo para terminar a tiempo. Qué pena. Pero entonces, otro de los aspectos importantes es en la educación de la sexualidad, es la humanización del impulso sexual. Humanización del impulso sexual que implica conocer, aceptar, poseer y orientar el impulso sexual, es decir, lograr el autogobierno de los impulsos, en este caso de los impulsos sexuales. La vez pasada dimos el ejemplo comparando al ser humano con el resto de los seres vivos, ¿no? El único que puede regular o tener autogobierno sobre sus impulsos es el ser humano. Los animales no tienen opciones, no pueden elegir. Habíamos dado el ejemplo del perrito, que si siente que hay una perrita en celo, el perro no puede decir no, con esa perrita no me voy a meter por el motivo que sea. El animal no puede elegir, en cambio la persona puede hacer uso de su inteligencia y su voluntad para controlar esas pulsiones y así determinar libremente su conducta, ¿sí? Fíjense, a nosotras particularmente, a mí no me gusta hablar de instinto sexual, porque uno cuando conversa con los adolescentes sobre instinto es como si estuviera reprimiendo algo natural. Pero en realidad, cuando uno habla de conductas instintivas, a mí me gusta mucho una teoría o un desarrollo neurológico, no sé cómo se llamará, que habla sobre las conductas instintivas del ser humano, que dice que son 3 las conductas puramente instintivas, que son la conducta instintiva de succión, de prensión y la sonrisa social, que en neurobiología también se llaman reflejos primarios, ¿no? Los reflejos del recién nacido, entre otros. Pero hablan de conducta instintiva como esas 3. Esta conducta instintiva en su inicio, en su origen, es inespecífica. Y a medida que va madurando la persona, se hace cada vez más específica y se va orientando. Ejemplo, esta conducta instintiva de succión, que está al servicio de la supervivencia de ese bebé, ¿qué pasa? Cuando uno acerca cualquier cosa a la boca del bebé, el bebé responde succionando. No solo el pezón o la tetina de la mamadera, sino el dedo, la pera de la mamá, la manito de él que sin de casualidad llegó ahí, el puño del buzo, todo lo que llega a su boca lo succiona. Con el tiempo y a partir de la maduración, esta conducta de succión se va haciendo más específica y más diferenciada y empieza a elegir y termina succionando únicamente el pezón o la tetina de la mamadera o lo que él quiere a voluntad. Con la sonrisa social, por ejemplo, pasa lo mismo. Al principio hay una respuesta refleja de sonrisa del bebé ante todo lo que sea un rostro humano o lo que se parezca a un rostro. En realidad dicen que todo lo que tenga forma de T, como de ojos, nariz y boca, ¿no? Sonríe hasta las caras de un muñeco, por ejemplo. Con el tiempo, esto se hace más selectivo, más específico, y sonríe únicamente al rostro humano, y luego empieza a sonreír únicamente al rostro humano conocido y rechaza a los que no conoce. Con la conducta o con el impulso sexual pasa lo mismo. Cuando se activa en la pubertad, como dijimos, cuando se empieza a producir testosterona en los testículos o estrógenos en la mujer, en el despertar sexual en la pubertad, este impulso sexual se activa en forma inespecífica y con el tiempo, la maduración, la educación, se va haciendo cada vez más específico, cada vez más delimitado, hasta identificar como objeto de deseo, no simplemente a cualquier individuo de la especie humana, sino a determinado varón o mujer en concreto que integra esos diferentes aspectos de la masculinidad o feminidad que son atractivos
para la persona que lo ama, ¿sí? Para lograr esto, para poder orientar este impulso sexual, es muy importante saber qué es lo que lo desencadena y cómo se manifiesta para así poder aprender a reconocerlo en uno mismo, aceptarlo, poseerlo y orientarlo. Este trabajo de conocer y reconocer en uno mismo qué desencadena este impulso sexual, cuando hablamos de impulso sexual, en definitiva estamos hablando de emociones sexuales, atracción, excitación, enamoramiento, placer sexual. Para poder reconocer cómo es este impulso y qué lo desencadena, esta parte de la educación de la sexualidad no empieza, por supuesto, en la adolescencia. Aunque no nos hayamos dado cuenta, empezó mucho antes, cuando desde la primera infancia nosotros les enseñamos a nuestros hijos a reconocer, aceptar y validar sus emociones. Por eso la educación afectiva, la educación de las emociones, la inteligencia emocional, es tan importante en la educación de la sexualidad. Un niño que ha aprendido a reconocer cuando está triste, cuando está frustrado, cuando está enojado, cuando está alegre, y qué cosas lo desencadenan esas emociones, y qué hace con eso que está sintiendo, no a reprimir, no estamos hablando de reprimir, sino validar, y qué pasa cuando estás enojado, y cuál es la consecuencia de tus conductas, cuando te dejas llevar por una emoción, cuando aprendes a controlar una emoción. Un niño cuando ha logrado este aspecto de la educación de la afectividad, le va a resultar a este joven mucho más fácil reconocer, conocer, aceptar estas emociones sexuales para poder orientarlas, ¿no? No se trata, como digo, de reprimir ese impulso, sino de aceptarlo y de orientarlo, y de esta manera va a lograr el autogobierno. Por eso es tan importante el autoconocimiento en la educación de la afectividad. Importante, como hemos dicho muchas veces, dar lugar para que hablen de sus sueños, de sus proyectos, de sus conflictos, y ojo acá también de los de sus pares, porque hay muchos temas de estos que a los jóvenes les cuesta expresar cómo me siento yo con esto o qué me pasa a mí con esto, y una cosa que es muy común es que utilizan a fulanita, a su amiga, y recuerden que ellos se ven muy identificados en los que les pasa en general entre ellos, ¿sí? Entonces, aprender a darle lugar, y también incluso a validar lo que sienten sus amigos, sin juzgar, escuchando con atención, es crucial, validando y aceptando sus sentimientos y también reflexionando sobre las consecuencias de sus actos. Otro capítulo importante de este aspecto de la humanización del impulso sexual es aprender a filtrar los estímulos, ¿no? Empezar a reconocer cuáles son los estímulos que desencadenan estas excitaciones sexuales y filtrar los estímulos eróticos, y esto es un ejercicio particularmente de la voluntad. Tampoco se empieza en la adolescencia. Este ejercicio y esta educación de la voluntad empieza también en la primera infancia. Porque si tenemos jóvenes que no saben hacer uso de su voluntad, con que les enseñemos que hay cosas que son buenas y hay cosas que les pueden hacer daño, no alcanza, porque yo puedo saber que fumar hace mal, pero si no tengo la voluntad para decir no quiero fumar, no voy a poder no fumar. O si yo sé que tengo que estudiar para mañana, pero no tengo la voluntad para levantarme de la cama y estudiar, tampoco lo voy a hacer. Entonces, la educación de la voluntad es importantísima. En esto tiene que ver, por ejemplo, los hobbies o los deportes, ayudan mucho porque hay que buscar también qué cosas son los que los motivan para poder ejercitar esta voluntad, o las tareas del hogar, etcétera, ¿sí? Y por último, conocer, aceptar, respetar y hacer propios los objetivos de la actividad sexual humana. Y en esto los padres tenemos que conocer cuáles son esos objetivos, los vamos a hablar poquitito, ¿sí? Siempre lo vamos a relacionar la actividad sexual, la conducta sexual con el amor, y esto tiene que ver con uno de los fines, que es la unión, ¿sí? La unión a través del amor como donación. Es una de las posibilidades que ofrece la sexualidad, es la de relacionarse y abrirse a un otro cuyos fines, teniendo como fin intrínseco el amor entendido como donación y como acogida, ¿no? El don que da y que recibe. Piensen que en una relación sexual no se da únicamente
una unión de cuerpos, sino que implica una unión de todos los aspectos de la persona, físico, psicoafectivo, espiritual, y se supera ampliamente la genitalidad. Y es ahí donde radica la verdadera significación personal, porque es una unión de personas, no es solo una unión de cuerpos. La persona no se puede desdoblar de sus dimensiones, aunque quiera. Ahí es donde radica esa significación. El acto sexual, sí o sí, involucra a todas sus dimensiones, a la persona por completo. Ahora, si la persona quisiera dejar, por ejemplo, a los pies de la cama su dimensión espiritual o su dimensión afectiva, hoy se escucha mucho, es solo físico, quisiera, como si pudiera hacerlo, en realidad no puede. Y entonces esto hace daño, la relación sexual pierde esa significación personal y hace daño, es dañino. Y esto no es exclusivo de los adolescentes, es dañino para todos, pero en la adolescencia es particularmente peligroso porque el adolescente aún no ha logrado integrar todos los aspectos de la personalidad. Está en este proceso madurativo para integrar todas sus dimensiones a su personalidad. Y uno lo ve mucho en el trabajo con adolescentes, jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales y cómo esto los va llevando a un sentimiento de soledad, de vacío existencial, de hastío, de aburrimiento, incapacidad para comprometerse, para realmente amar a otro, depresión, experiencias traumáticas, porque estas primeras experiencias generalmente no se dan en el ámbito esperado, generalmente es a partir de muchas presiones, no simplemente es la presión del novio, la novia o los amigos, tiene que ver con una presión social. Dudas también sobre la orientación sexual, porque cuando estas primeras experiencias, que no son lo que realmente esperaban, los lleva a dudar de su orientación, bueno, y un montón de aspectos. Y por otro lado, la procreación, ¿no? Esta unión entre dos personas puede dar como consecuencia la posibilidad de dar vida. Y la sexualidad trasciende la mera reproducción y forma parte de la misma identidad, ¿no? Cuando un acto sexual se origina a partir de un comportamiento voluntario, consciente e intencional y que tiene una honda significación personal, como hablábamos recién, y genera una vida, esto no se agota en la concepción o en el parto, sino que constituye un sello para la persona, le da identidad a la persona. La maternidad y la paternidad definen nuestra identidad para siempre, aun cuando yo no quiera aceptarlo. Esa persona se convierte en madre y esa persona se convierte en padre, biológicos, aunque no lo quieran aceptar, ¿sí? Y si bien no es uno de los fines del acto sexual, personalmente a mí, creo que las dos estamos de acuerdo en esto, nos parece que es fundamental tener en cuenta el placer, porque el placer es un requisito indispensable para un ejercicio de la sexualidad sano, saludable, ¿no? Pero no es el fin. Podemos decir que es el medio para estos fines o la recompensa para estos fines. Incluso, Santo Tomás ya decía que cuanto más profunda o más perfecta sea esa donación, ese darse al otro, más placentera, o mejor dicho, más gozosa va a ser la relación sexual. Y el gozo se refiere a un placer espiritual, ¿no? A un placer que trasciende a la persona. Cuando la persona nunca debería ser un medio para lograr, por ejemplo, un fin, como el placer. La persona nunca debería ser un medio, porque cuando esto pasa, la sexualidad, que es una potencia generosa, se convierte en una potencia egoísta que en el mejor de los casos nutre a un solo sujeto y el otro se convierte en un objeto de placer. Y por la propia dignidad que todos tenemos, nunca deberíamos ser un objeto, incluso cuando queremos serlo. Y esto es algo que con los jóvenes trabajamos mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la vida y uno dice, bueno, pero si una de tus compañeras hoy se peleó con el novio y se quiere tirar del tercer piso, ¿tiene derecho o no? ¿No tiene derecho a elegir? No, profe, porque yo hablaría con ella. Bueno, con el respeto a la dignidad que merece el otro pasa lo mismo. Aun cuando el otro no quiera ser respetado, si tenemos
si somos conscientes del valor que tiene como persona, debemos respetarlo, ¿no? Bueno, estas son todas cosas que es importante trabajar con ellos. Por otro lado, la información que brindemos tiene que ser válida. Hoy todavía se sigue viendo si hay algunos temas que hay que tratar con los adolescentes, otros temas no, mejor esto es como si uno, dejando de tratar algún tema, hiciera que este desaparezca. No desaparecen, los temas están permanentemente, ya vimos, en todos lados, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la ignorancia es un riesgo, porque ignorar algo aumenta la vulnerabilidad de la persona ante la posibilidad de ser manipulado. Recuerden que no voy a entrar en esto, la verdad se va develando de a poco, buscando el momento apropiado, ¿sí? Eso fuimos viendo las distintas etapas en otros encuentros, pero uno de los aspectos fundamentales en la adolescencia es que esta información sea verdadera, y verdadera desde lo científico, desde lo antropológico, y hablar de verdad científica hoy es muy importante, sobre todo en un momento donde las ideologías han copado todos los terrenos, ¿sí? La educación sexual tiene que ser científica y de fuentes confiables. Animemos a nuestros jóvenes a investigar de fuentes confiables. Por ejemplo, ¿qué sería una fuente confiable? Cuando nosotros trabajamos sobre métodos anticonceptivos, le decimos investiguen. Por ejemplo, ¿el preservativo es sexo seguro? Porque se vende como sexo seguro. ¿Qué tan seguro es? ¿Dónde van a ir a buscar la información? En el paquetito del preservativo dice 99%. En la página de Tulipán, a una universidad confiable, a un instituto médico confiable, busquen la información y como padres ayudémoslos y también investiguemos con ellos en los temas que no conozcamos, pero investiguemos para motivar esa curiosidad que fundamente sus ideas, sus pensamientos, ¿sí? También tiene que ser completa. Lo más riesgoso son los reduccionismos. Y los reduccionismos no están en lo que se dice, sino en lo que se deja de decir. Y estas medias verdades acarrean inconvenientes. A nosotros creo que a los adultos este es uno de los aspectos que más nos cuesta, porque no queremos quedar como viejos, como antiguos, como retrógradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar sobre anticoncepción y no decir realmente cuáles son todos los pros y todos los contras de todos los métodos, no les estamos dando todos los pros en todo sentido, desde la ciencia, desde lo antropológico, desde lo ético, para que realmente puedan hacer elecciones libres. A mí me gusta mucho ver series de médicos, y por ejemplo, cuando hacen algún diagnóstico y ofrecen tratamientos, presentan todas las alternativas de tratamientos, presentando los pros y los contras de cada uno. Y así es que la persona puede elegir libremente, asumiendo un riesgo o no, mayor o un riesgo menor, en función de lo que él quiera, ¿sí? Por otro lado, apelar a valores, bueno, ya hemos dicho mucho de todo esto, pero de todas maneras, muchas veces uno puede dar información verdadera, completa, apelar a valores, y también confiar en las elecciones de los hijos. Llega un momento que ellos harán sus elecciones libremente, a lo mejor no serán las que haríamos nosotras. Pero durante la adolescencia, por las características que vimos, hay decisiones que no están en condiciones de tomar. Y ahí es donde el rol de nuestra presencia y los límites es fundamental. Recuerden el ejemplo que dimos la vez pasada, ¿se acuerdan de la chica que se sube a la moto después de la fiesta, a la moto del chico que le gusta, que se tomó 3, 4 tragos, mientras todas sus amigas están atrás, dale, dale, y se cambia de fiesta? Esa chica, una de las cosas que pueden hacer que no se suba a la moto es, mamá me mata, papá me mata, me dejan castigada de acá a fin de año, no salgo nunca más. Y una de las cosas que también les preocupa es, ¿qué desilusión sería para mamá o para papá? Les preocupa mucho desilusionar a los padres, ¿sí? Entonces, poner límites es amar. El límite es sinónimo de amor, los hace sentirse cuidados, amados, protegidos. Les voy a contar una anécdota familiar. Cuando yo tengo una hermana que nació cuando yo tenía 21 años, y cuando ella tenía 8 años yo me fui, me casé y me fui a vivir a otro país. Entonces no, durante la adolescencia venían las vacaciones, así que tampoco compartí mucho. Pero una vez ella tendría 19 años y estaban sentadas con una compañera almorzando, yo estaba almorzando con ella en la casa de mis papás, y conversaban y se acordaban de cuando iban a las fiestas en el secundario y se reían. Entonces contaban que mi papá
las buscaba todas de las fiestas, las retiraba de la fiesta, iba a buscar a mi hermana y terminaba haciendo 3 viajes, iba y venía de la fiesta como 3 veces y repartía a las chicas a sus casas. Entonces yo la verdad que las escuchaba y les pregunté, ¿pero cómo? ¿Y sus papás? Y la amiga de mi hermana me dijo, es que el único que nos quería era Ernesto. Wow. Para mí fue como, no digo acá no es juzgar, cada uno verá a los padres por qué no podrían, por qué no las buscarían, pero las chicas, a mi hermana que en definitiva le iban a buscar más temprano, en general, ven este cuidado, este límite de te busco temprano y te llevo a casa como un cuidado, ¿sí? Otro de los aspectos que no podemos dejar de lado, por eso los quisimos nombrar acá, es el tema de procreación responsable. Este es uno de los temas que no se puede dejar de tomar con los jóvenes. Pero cuando hablamos de procreación responsable, cuando hablamos de procreación, hablamos que la persona es colaboradora en la procreación, no es un árbitro, sino que colabora. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de asumir las consecuencias de los actos, porque hoy, en lo que se refiere a la responsabilidad en la procreación, se refiere a queda reducido a la eliminación de esas consecuencias, ¿sí? Generalmente con los programas de salud reproductiva, se eliminan las consecuencias, en vez de ver cuáles son los motivos que mueven a tantos adolescentes y a tantos jóvenes a iniciarse tan tempranamente en el ejercicio de la sexualidad, generalmente desintegrada, porque todavía están en un proceso de integración personal. Es importante, por ejemplo, que una joven, una chica, cuando empieza a partir de su primera menstruación o las primeras menstruaciones, empieza a conocer sus ciclos, sus características, empieza a conocer su fertilidad. Esto aumenta el autoconocimiento y el respeto por una misma. Con los jóvenes hablamos también que cuando se ponen de novios es importante que compartan estas cosas entre ellos, aumenta el respeto y el autoconocimiento entre las parejas, ¿sí? Idealmente acompañada por la mamá, la chica en este caso, que la mamá acompañe a la hija en este conocimiento de sí misma. También, al hablar de métodos de procreación o métodos anticonceptivos, presentar todos los métodos. Por ejemplo, los programas de reproducción estatales o de anticoncepción, los métodos naturales no se presentan. Y los métodos naturales deberían, junto con los otros, de barrera, hormonales, químicos, mecánicos, debería presentarse también los métodos naturales como una opción que es saludable, es auténtica, eficaz, que implica un ejercicio de la voluntad, abstinencia en ciertos periodos, etcétera, pero tienen que presentarse los pros y los contras. Tenemos chicas de 14, 15 años que empiezan a utilizar químicos anticonceptivos sin saber las consecuencias que esto tiene para su organismo. Chicos, nos ha pasado en algún sexto año, hablando de los pros y los contras de todos los métodos anticonceptivos, o llamados anticonceptivos, que sexto año dicen, pero recién ahora me vienen a decir esto, enojado, y tiene razón. Y tiene razón, no solo hablando a nivel de físico, sino porque acá hablamos de protegerlos de enfermedades, de embarazos no deseados, y la parte afectiva también. ¿Quién las protege? Bueno, yo me voy del tema, pero para ir cerrando. Tips al momento de comunicarnos con nuestros hijos, en todos estos temas sobre todo. Evitar juzgar. Cuando un hijo habla, quiere decir que quiere abrir su intimidad. La métrica debería ser escuchar, 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 escuchar y contestar fundamentando nuestros ideales, nuestros pensamientos, ¿sí? Siempre con cariño y bien fundamentada. Por eso es tan importante que nos formemos. Comprender cómo se sienten, comprender sin condenar. Si uno de nuestros hijos actuó mal, no etiquetarlos, no, preguntar qué los llevó a actuar así, analizar a las consecuencias y por supuesto que se haga cargo de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Siempre relacionar con la vida y el amor, eso ya lo hemos hablado, y aprender a iniciar conversaciones, mostrarse preguntable, conectar con sus inquietudes, tiene que ver con, bueno, ¿estoy presente o no estoy presente? Y si estoy presente, ¿estoy con la cabeza en otro lado o estoy en el celular permanentemente?
¿Qué cosas son las que les interesan a mi hijo? Aprovechemos para, bueno, escuchemos música con ellos, sepamos qué es lo que les gusta, veamos algunas series con ellos, conectar realmente con cuáles son las inquietudes que ellos tienen, hablar con firmeza y proponer expectativas altas y realistas. Y para poner expectativas realistas, tenemos que conocer a nuestros hijos, conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus posibilidades, ¿sí? Pero al decir poner expectativas altas, también quiere decir porque hoy generalmente los jóvenes están altamente exigidos en todo. Que les vaya bien en matemática, en lengua, en historia, en inglés, estudian 1 o 2 idiomas, 2 o 3 idiomas, que aparte hagan deporte, que tengan un montón de amigos y que sean socialmente aceptados. Como que estamos permanentemente preocupados por eso, pero en estos aspectos, como en la sexualidad, que es trascendente para toda su vida, no los creemos capaces no los que creemos capaces, y por las dudas, la vez pasada vino una amiga, muy contenta, llegó feliz, diciendo, no sabés lo que pasó, que fulanito, su hijo, se iba de viaje de egresados, y ella por las dudas, le dijo, mira, yo quisiera que no tengas relaciones, pero por las dudas te doy esta caja de preservativos. El hijo la miró y le dijo, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Toda la vida me educaste de una manera y ahora me decís esto, o sea, es totalmente, el hijo más coherente que ella. Es incoherente, entiendo que como padres tenemos miedo a lo que pueden llegar a vivir nuestros hijos, a lo que se pueden enfrentar, pero recuerden que la mayoría de las veces actuamos también o somos en función de la mirada que nos devuelven los otros. Confiemos en que van a actuar de manera, si nosotros hemos acompañado este proceso, confiemos en ellos y demostrémosle también nuestra confianza, ¿sí? Bueno, yo creo que terminamos, no sé qué hora es, creo que terminamos en punto, sí, corrí un poco al final, pero quisiera dar lugar a las preguntas por si tienen preguntas. Voy a abrir los micrófonos. No, o cada uno se lo activa porque va a haber mucho ruido de fondo. A cada uno ahí está, que pregunte si hay preguntas o si no vamos viendo en el chat también. Bueno, muchos agradecimientos, gracias a ustedes. Gracias, Lucía. Vamos, creo que yo me silencié, no. La próxima, por ahora, como decíamos al principio, les decíamos, al principio, el 1 de julio, perdón, estamos organizando una charla con el doctor Ciro de Martini, abogado, ¿cómo se dice? Jurista, especialista en bioética, y que tiene que ver sobre el embrión, ¿sí? Los derechos del embrión, qué o quién es el embrión, que es un tema más de bioética. Los vamos a pasar, a viralizar como hicimos con estas charlas. Por ahora no, creo que después de julio vamos a empezar el curso que hemos hecho, lo vamos a hacer online. Acá nos dicen sin pelos en la lengua, muy bien, gracias. Quería preguntar cómo manejamos el bombardeo de las redes sociales y de amigos con respecto a la sexualidad. A ver, hay cosas que tenemos que controlar. A mí me pasó, por ejemplo, Ceci con Sofi, con mi hija más grande, hace un tiempo empecé a ver una serie con ella, 3, 4, las series que yo no conozco, que no sé de fuente confiable de alguna amiga en la que confío que me dijo que la vea tranquila, no las las vemos juntas, me he llevado cada clavo, pero bueno, pero las vemos juntas. Me pasó con una serie que vimos 2 o 3 capítulos y yo al segundo ya estaba arrepentida y al tercero le dije, gorda, lo siento, esto no lo seguimos viendo, ni vos ni yo. Los lagrimones se le caían así, pobre mi hija, el error fue mío, le dije, debería haberla visto antes, ¿no? No pueden vivir en una burbuja, no podemos pretender que no escuchen ciertas canciones.
o que no compartan con ciertos amigos. Por eso yo creo que el secreto, más que el secreto, es el kit de este asunto, es conversar, conversar, conversar con ellos, escucharlos, y que nuestras devoluciones siempre sean impregnadas de valores. Por más que ellos tengan que, me estoy distrayendo con las preguntas, perdón, ¿no? Por más que ellos, me fui del tema, me voy leyendo las preguntas. Pero bueno, conversar, y ellos nos van a discutir los valores, pero recuerden que una forma de discutir esos valores y hacerlos propios, sus propios valores, es escuchando los nuestros. Discutiendo, los van a pelear y nosotros daremos nuestros fundamentos. Por eso es tan importante que como padres, lo que transmitamos lo tengamos claro, ¿sí? Dice, no leer las cartas de los hijos, pero controlar los chats cada tanto, al menos en adolescentes que recién empiezan con las redes. Y eso yo creo que depende de cada uno. Yo es algo que sí he hecho, sobre todo al principio, incluso hoy a veces le digo a mi hija, y sabe que es por el cuidado de ella, gorda, me gustaría revisar tu Instagram. Los chats no los leo, a menos que haya algún desconocido, a lo mejor leo los nombres de con quién se escribe, ¿sí? No leo los chats, porque he tratado, por lo menos desde siempre, de generar su confianza, y bueno, y eso lo vamos viendo, cuando le pasa algo viene y recurre a nosotros. Eso dependerá también de cada uno. Yo creo que no es bueno porque nuestros hijos pierden la confianza si nosotros leemos sus conversaciones privadas, pero sí conversar con ellos sobre los límites que ellos debieran poner. Generalmente ha pasado cuando han subido algún contenido no adecuado en algún chat, por lo menos en mi caso y en varios casos que conozco, recurren, ¿no?, al adulto. Si Stranger Things es recomendable para adolescentes, yo la tercera temporada no la vi las 2 primeras, es ciencia ficción. Creo que lo que tienen de estas series de ciencia ficción que está bueno, es que muestran el bien y el mal como bien delimitado, que en muchas series no se ven esto del bien y el mal porque todo es más o menos. La tercera temporada no la vi yo, la vio mi marido con mi hija, ya fuese demasiado para mí 2 temporadas, pero creería que sí. Me preguntaban por ahí cuál serie es la que recomendé, se llama Outer Banks, se las voy a escribir, espero que esté bien escrito en inglés, Banks. La verdad que es muy linda, entretenida, de aventuras. Escribí en privado, perdón, la voy a mandar de vuelta a todos. Nadie contestó un mensaje. Outer Banks. Habían más preguntas. ¿Alguna charla para los chicos? Bueno, Caro, podemos hablar y a lo mejor organizar algo. Para los chicos tienen que ser cosas más chiquitas, ¿no? De grupos más reducidos. Nunca hemos hecho nada online, ¿no, Sil? Sí, presenciales, pero podríamos organizar algún taller online con los chicos, puede ser. Acá me dicen, sugiérannos series de Netflix donde no aparezcan gays, homosexual, donde no se fomente la homosexualidad. Difícil. Como te digo, en esta Outer Banks raramente sucedió. Yo veía una que me encanta, que la veíamos con mi hija, que es, ¿cómo se llama? La de la familia Sil. La que muestra en el pasado y el presente de los personajes. Se me fue el nombre. Bueno, ya me va a salir. Pero igual en la segunda temporada, o sea, al fin de la primera ya aparecieron todo esto. Es muy difícil que no esté, por eso con los adolescentes se puede conversar de estos temas y que sepan que viene muchas veces como una imposición. Les recomiendo una charla que escuché ayer, bueno, hay muchas charlas en internet, pero un diálogo entre Pablo Muñoz Iturrieta y Agustín Laje, a que hablan de estos temas y de cómo esto viene impuesto desde afuera. Entonces, nosotros como padres tenemos que plantar las semillas, por eso ahí terminamos para cosechar. A ver, ¿qué más? ¿Cómo manejamos? Bueno, Ceci, el tema de las redes sociales y de los amigos, contestamos un poco, la serie ya la pasé. Bibliografía, ¿de dónde leer? Sobre el tema de la educación
de la sexualidad. Justo acabo de comprar un libro que me parece que está muy bueno, que no me sé el autor justamente porque lo acabo de comprar y lo empecé a leer. Lo voy a recomendar, voy a hacer un pequeño post y lo voy a subir a las redes sociales, es Hablar de sexo con nuestros hijos, creo que es una española la autora. Lo voy a subir a tu vida en tus manos y lo voy a poner. Lo que pasa es que tampoco, en realidad recién lo estoy leyendo, pero lo fui hojeando un poco y me parece muy bueno. Y después, yo en algunos temas que estuvimos conversando hoy sobre lo que tiene que ver con la orientación o la identidad sexual, hay un libro de Nicolisi, que les recomiendo que googleen Nicolisi, es muy bueno ese libro, que es para padres, ¿sí? De Fuller House, esa no la no, la de la familia no. No es de Fuller House, no la he visto esa. Creo que sí, mi hija la ha visto con mi marido. No sé, no puedo decir. Bien, acá nos recomiendan invitaciones por WhatsApp para futuras charlas. Sí, les decimos que nos escriban en la página o nos manden un WhatsApp. En la página está nuestro WhatsApp y ya los tenemos en el listado de contactos. Dice, ¿qué libro recomendás para niños de 8 y 10 años? Eso. Hay un libro de la Fundación Protege tu Corazón, que se llama Sorpresa, un regalo muy especial. Esos libros, la verdad que están muy buenos para hablar de todos los temas que tiene, todos los temas que hemos hablado ya incluso desde el primer taller, ¿no? Desde el primer encuentro. Se llama Sorpresa, un regalo muy especial. Hay uno para nenas y otro para nenes, ¿no? Creo que acá estaba Lucía, que es de Protege tu Corazón, a lo mejor nos puede... Sí, la colección del Instituto para el Matrimonio y la Familia, de Selmina Bottini y de Alicia Planker. Ahí está, claro, es Alicia la que nos está diciendo. Gracias, Alicia. Alejandra, perdón. Sí, Alejandra. Hola, Alejandra. Yo estudié con ellas. Sí, tienen muy, muy buen material para padres. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. El libro ese Gracias, chicas, no, les agradezco muchísimo toda la promoción de estos temas, porque son tremendamente necesarios, así que nos alegra un montón que bueno, sigamos caminando, porque en todo esto lo más importante es sumar. Así que bueno, ahí también hay material que está online, así que si entran en la biblioteca de la universidad lo tienen todo disponible. Perfecto. Todo gratuito. ¿Nos podés dar el link? Así lo ponemos acá, Ale, para UCA es www.uca.edu.ar/IMF, de Instituto Matrimonio y Familia. uca.edu.ar/IMF. Así que ahí pueden conseguir el material de Selmina Bottini. Sí. Exacto. Esa colección, Alejandra, bueno, nosotros trabajamos bastante la tenemos como fuente nuestra también, así que sabemos lo valiosa que es esa colección, sí. Pero es importante que sumemos, que se sumen muchos. Claro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Hay un libro que, no, al contrario, gracias por estar, Alejandra. Hay un libro que nosotros les recomendamos que, no me acuerdo en este momento el autor, Flor, y no vas a poder creer que no me acuerde, pero La belleza de la sexualidad. ¿De quién es? De Tomás Melendo. De Tomás Melendo, y es excelente, que toma es más para nada para padres y para formación de uno, porque toma todo lo que es todo desde la antropología, ¿sí? Bueno, la moda femenina en las adolescentes está muy corta, falda, suéter. ¿Qué les dicen a las chicas? En realidad, una de las cosas que es importante trabajar con las chicas es saber qué generan. Primero, qué generan en el otro. Las chicas no son conscientes, incluso yo hablo, y cuesta ser consciente, porque yo hablo con mi hija, me dice, ay, bueno, mamá, pero eso es problema del otro, ¿no? Son respuestas, pero es de a poco ir generando esa conciencia, que el respeto por uno también implica el respeto por el otro. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la primera infancia, cuando uno empieza a valorarse a sí mismo, el tema del pudor tiene que ver con me valoro tanto que me protejo de una mirada, como ahí nombraron la palabra soez del otro, ¿sí? Y también después empiezo a respetar y a cuidar al otro.
las chicas no tienen idea, por ejemplo, lo que genera, a nosotros nos pasa a veces en cursos mixtos, vieron que las chicas generalmente de la misma edad, a los amigos de la misma edad, a veces lo toman hasta como mascotitas, ¿no? Y se sientan arriba de ellos, les hacen cariñitos en el cuello, les tocan el pelo. Y para ellas eso no tiene ningún componente erótico. Y cuando nosotros traemos esto como ejemplo, desde un punto de vista físico, ¿qué le pasa a los varones con eso? ¿Qué le pasa a tu amigo con eso? Las chicas dicen, ay, no, nada que ver si somos amigos, y los miran, y cuando ven la cara de sus amigos, ellas es, ¿qué? No, o sea, se horrorizan de que a los amigos les pasen cosas. Entonces, hablar desde la ciencia, desde lo biológico, para que conozcan qué respuestas generan en el otro, y bueno, y ahí vendrá también de los valores que les transmitimos como familia, y hay veces que hay límites que hay que poner. Así de casa no salís, probablemente salga así de casa y si puede se acorte la pollera, siempre van a transgredir un poco. Demos espacio para la transgresión propia de la edad en aquellas cosas que sabemos que el transgredir no va a significar un antes o un después en su vida, ¿sí? Claro, exacto. Demos espacio para esto. A mí pasó una vez en una reunión a un grupo de nenas, un grupo de 11, 12 años, una de las primeras juntadas con los varones, las mamás les enseñaron a jugar a los chicos, como no interactuaban entre ellos, porque en realidad todavía no estaban ni ahí, es un tema de las mamás que de los chicos, las mamás les enseñaron a jugar al juego de la botella. Eso me lo contaron después. Y yo dije, si a los 11, 12 años nosotras mamás les enseñamos a jugar al juego de la botella, ¿qué espacio les damos para que después ellos exploren e investiguen? A los 15 años los tenemos jugando a la ruleta sexual y nos horrorizamos. Entonces, sentido común para estas cosas, ¿no? Démosles un marco y pongamos límites. Sabemos que así de casa no vas a salir probablemente, y bueno, a lo mejor se acorte, después se dé vuelta la pollera, se cambia en la casa de una amiga, pero también sabiendo que hasta dónde pueden transgredir, ¿no? Alguien hablaba del vocabulario, de los lenguajes que utilizan los chicos. Estos libros que están pasando no los conozco, muchas gracias, yo los voy a anotar. Conozco. Estaban por decir de... en realidad nos están consultando los chicos. No, es que quedó mucho más arriba. El lenguaje que utilizan los chicos, sobre todo los varones, y por una forma también de sentirse parte de su grupo, utilizan un lenguaje bastante grosero. Esto hoy está motivado, en esto también hay que prestar atención. Hemos tenido encuentros con personas que nos han consultado por esto, cómo ha ido cambiando, o sobre todo cuando en un grupo el vocabulario cambia radicalmente, o en un joven, ¿qué es lo que está mirando? Muchas veces la pornografía los enfrenta con todo este nuevo vocabulario porque es muy violenta para ellos. Cualquier tipo de pornografía, ¿sí? Entonces, hasta esto se ve, esto era una profesora de arte que nos comunicó una vez cómo hasta en las producciones artísticas de los chicos se plasmó que por un programa de educación sexual que los motivó a chicos de cuarto o quinto grado a ver pornografía, empezaron a cambiar sus conductas, sus actividades artísticas, el lenguaje, ¿sí? Ver a qué contenidos tienen acceso, pero también saber que una forma de identificarse con sus compañeros es, incluso aunque les resulte incómodo, a ellos mismos a veces por ciertas características les resulta incómodo, y bueno, y hablar del respeto, y cuando uno da el marco de respeto al acto sexual y todo lo que involucra, de a poco esto va decantando en los chicos, ¿sí? Sí, la que dio Marichu el otro día, es verdad, Coco y Mini quieren saber. 10 chicos para el libro preparados. Gracias por esos datos, yo después les voy a sacar fotos antes de cerrar el chat porque si no los pierdo. Mi hijo de 10 años me dice todo el tiempo que se quiere casar conmigo, alguna sugerencia. Venenito, ¿te parece que me mandes un mensaje por la página de Facebook y lo conversemos un poquito más? Venenito, no sé quién es, pero si te parece me mandás un mensaje y lo conversamos, así me contás un poquito más, ¿sí? Muchas gracias. Dale, gracias, dale.
Y si no, ahí tienen, creo que se está viendo el mail y el celular, ¿cierto? Que lo pasamos ahí. Muchas gracias por las devoluciones de la charla. Ay, ¿cómo se llama la serie? Che, ¿cómo no me puedo acordar? Si me das algún otro dato más, no sé de cuál serie estás hablando. La verdad que a mí es una serie que me gusta mucho, Mandy Moore es la actriz. This Is Us. This Is Us. Ah, que yo no la vi. Claro, no, This Is Us, la verdad que a mí es una serie que me gusta mucho, sobre todo desde lo psicológico y cómo muestra el antes y después, y cuando a veces tratando de hacerlo mejor, nuestros hijos reciben otras experiencias. Pero desde la primera temporada ya aparece un personaje, porque ahí nos preguntaban qué series. No estamos exentos no solo de todo lo que tiene que ver con de todo el bombardeo de lo que es la homosexualidad o la normalidad, o como normalizar una conducta que no debería tener por qué estar, sino que también lo que tiene que ver con la conducta sexual, con lo que implica el acto sexual y con el respeto que la persona merece, ¿no? En todas las series hoy particularmente lo tenemos. Yo creo que más que prohibirlas, es una instancia para generar conversaciones. Claro. Hay un discurso que mi hija tiene muy incorporado, que cuando de repente, ahora trato de esperar a que termine la serie o buscar o al final del capítulo y no ponerle pausa, como lo hacía al principio, o generar otros tipos, en otros momentos, las conversaciones. Mi hija dice, bueno, sí, porque esa chica capaz que no tiene la suerte de tener una mamá que le explique. Bueno, es un discurso como que yo se lo he transmitido y lo tiene instalado medio con revoleando los ojos, porque eso va a ser inevitable, pero van entrando, ¿sí? Todo lo que nosotros le damos con cariño y con con dedicación, ¿no? Cuando hay un interés. Es que yo creo que no tiene edad o no tiene época esto de que los hijos se escuchan y revolean los ojos, sobre todo los adolescentes, pero en realidad todo va quedando y todo, como hablamos en aquella, o vos, Flor, contaste lo de las sillas del teatro, ¿no? Que se van asentando ideas ahí, y si son de las buenas, o por lo menos son de las que nosotros consideramos las buenas para nuestros hijos, y en el caso de ser docentes para nuestros alumnos, en realidad después lo que sigue es el acompañamiento. Esas ideas van a estar. Luego, quizá durante la adolescencia van a querer hasta pelearse, ¿no? Con esas ideas, o querrían no escucharlas, porque adentro de la cabeza la tienen, querrían no escucharlas. Mis hijos son muy grandes, ¿no? Pero recuerdo una anécdota de la que ahora tiene 36, la del medio tiene 36, tendría 14, o sea que estamos hablando de hace muchos años atrás, y que existía el teléfono fijo, todavía no teníamos ni los inalámbricos, y me acuerdo que ella estaba sentada hablando por teléfono fijo, y se había sentado en la cocina, sobre la mesada de la cocina, y había cerrado todas las puertas como para que no interrumpiera a nadie su charla con una amiga, y en un momento la escucho que dice, no, ¿cómo te crees que puedo hacer eso? ¿Vos te crees que mi mamá es estúpida? O sea, como me respira en la nuca, le dijo. Y yo dije, bueno, dentro de todo, como siempre había mucho acompañamiento, dije, dentro de todo tiene claro que hay alguien que está detrás, que está escuchando, que te dice, si quiere pensar controlando, bueno, sí, porque como todo es en el marco del amor, y creo que eso no tiene época, ¿no? Es el adolescente de antes y el de hoy, y claro, la gran diferencia es el medio externo, ¿no? Todas las incidencias externas que están siendo muy fuertes y son muy agresivas, quiero decir. Entonces, si siempre hubo que escuchar y charlar, si la métrica, como dijo Flor hace un ratito, es escuchar, intervenir, escuchar, bueno, supongo que ahora más todavía, ¿no? Porque lo que tienen para contarnos es muy fuerte, muy agresivo.
Yo no, claro, al no tener hijos adolescentes, yo no he visto series o no miro series para adolescentes, por eso no las puedo recomendar, en realidad debería hacerlo. Pero hace 2 años, cuando salió la primera temporada de 13 razones para, Sí. me acuerdo, yo trabajaba, 13 Reasons se llamaba, estaba en inglés la película, cuando recién comenzaban estas series, yo todavía estaba trabajando en las Trinitarias, en este colegio de todas nenas, y me acuerdo que la preceptora del segundo año me dijo, Sil, me parece que vas a, no sé, sería bueno que hablaras con las chicas, vos te debes acordar, Flor, también de ese segundo año, que estaban todas muy impresionadas con esa serie, porque cada capítulo era una razón para suicidarse y tenía que ver con la edad de ellas directamente. Y me acuerdo que tanto vos, Flor, como yo tuvimos en un fin de semana, nos vimos toda la serie, porque si no, ¿cómo hablábamos con las chicas? Y, y nos llevó, no sé, meses de encuentros con las chicas hablando de ese tema, Sí, y sin el duda, susto que tenían. la tercera temporada incluso, yo la empecé a ver justamente al trabajar con jóvenes, uno trata de mantenerse actualizado en los contenidos que ellos ven, pero vi 2 capítulos y me resultó tan violenta que después mismo les dije, la verdad que si para mí es violento, ¿qué daño les hace a ustedes? También es llevarlos a reflexionar. No digo que no la veas, yo no soy los padres de estos chicos, ¿no? Pero reflexionen qué contenidos están introduciendo en su cabeza, porque va más allá del sexo, es la violencia que se maneja hoy en todos estos contenidos. Por otro lado, creo que prohibir, a mí me pasó con mi hija que hay una serie que ella me hablaba que la veían sus compañeros Riverdale, sus compañeras hablaba, un día la nombró y dije, ay, bueno, la voy a ver si la podemos ver o si la puedes ver. Vi 2 o 3 capítulos y dije, no, ni siquiera yo la quiero ver. Y eso que a mí me encantan las series, me encantan. Pero cuando le comento y le digo, ¿sabes qué estuve viendo? Y mi hija no me dio tiempo a terminar, sí, porque resulta que a fulanita, ella se sabía todo lo que pasaba en la serie, todo. Y le digo, pero vos no la viste. Me dice, no, pero las chicas me cuentan. Entonces a veces prohibir algo, tampoco lo importante es acompañar, porque ella estaba recibiendo ese contenido, quién sabe bajo qué marco, porque es lo que las compañeras interpretan, le transmiten y como ellos lo interpretan, que muchas no estaban acompañadas en ver esto. Entonces, a veces, prohibir algo, tampoco es, cada uno utilizará sus criterios, igual esta serie en casa no la vemos, no la vio, pero es importante más que a lo mejor prohibir, acompañar en aquellas cosas que hay cosas que no estoy tan del todo conforme, pero es preferible que estén acompañadas por nosotros a que reciban ciertas o diferentes informaciones de otros lados. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ya dijimos lo de Ciro para el 1 de julio. Bueno, creería que nada más. No saben cómo les agradecemos Sí. que hayan Y si estado tienen con algún... interés. Exacto, si tienen algún tema que les guste en especial, con Flor, estuvimos charlando todos estos últimos días que hay tantos, a medida que compartimos la preparación de estas charlas, hay tantos temas que son tan interesantes, qué sé yo, por ejemplo, el valor del don de la fertilidad, ¿no? Tanto para el varón como para la mujer, es un tema tan lindo y tan amplio, ¿no? Ese tesoro de la fertilidad, que sería muy lindo poder dárselo directamente a los jóvenes, ¿no? Tanto mujeres como varones, sería tan lindo poder utilizar este medio, Sí, si los chicos están interesados, ¿no? hay Toda muchas... esta cuestión, sí, perdón. Sí, no, hay muchos aspectos de la educación de la sexualidad que son muy amplios. Nosotros en 2 encuentros de 1 hora y media es poco, pero por ejemplo, abordar la voluntad, el ejercicio y la educación de la voluntad es fundamental. Y qué herramientas como padres tenemos para ayudar en esta educación a nuestros hijos. La autoestima, que la nombramos poco, porque tiene que ver con esa mirada positiva, la nombramos indirectamente, pero un joven con una autoestima fuerte, bien formada, sin duda va a ser menos propenso o menos vulnerable a las conductas de riesgo, porque no tiene que demostrar lo que vale, ¿no? Ante sus pares, ante la sociedad en general.
aparte de que eso implica una vida más plena en toda su vida en futuro, ¿no? Bueno, son muchos los aspectos a considerar, y algo que nos quedó ahí, que queríamos hacer una encuesta, porque... cierto. Pero no la vamos a hacer, simplemente se trataba de pensar, para que ustedes reflexionen como padres, ¿cuál es la mejor edad? Era la pregunta, para que mi hijo o mi hija, o el mejor momento para que mi hijo o mi hija tenga su primera relación sexual. La presentamos porque los chicos nos preguntan mucho: profe, ¿cuál es el mejor momento para tener mi primera relación sexual? Nosotros habíamos dado distintas opciones: después de los 13 o después de los 15, era después de la adolescencia, cuando esté enamorado, cuando se sienta preparado, cuando se case, distintas opciones, ¿no? Eso es una pregunta que como padres nos tenemos que hacer. Nuestra respuesta a los jóvenes suele ser: yo no puedo decirte cuál es la mejor edad. Lo que sí te puedo decir es que la adolescencia no lo es. No es el momento indicado por todas las explicaciones que hemos ido dando y otras también, ¿no? Todo lo que tiene que ver a nivel afectivo, a nivel social. Es llamativo cómo cuando los chicos empiezan a hacer uso de esta posibilidad de la sexualidad, que es tener relaciones sexuales, generalmente empiezan a tener dificultades escolares, todo se centra. Justo hay una serie que estaba viendo el otro día donde una chica empieza a tener relaciones sexuales con su novio y le dice a las compañeras: antes no quería, pero ahora no puedo parar. Y tiene que ver con lo que explicó Silvina, no del circuito de la adicción, pero lo que es placentero, quiero más, obvio. Y todavía no tengo ese límite para decir sí o no, y cuándo, y cómo, y en qué ámbito es el ideal, ¿sí? La adolescencia sin duda no es la edad ideal. Después dependerá de los valores que transmitamos como familia, ¿no? De los diferentes, de lo que esperamos. Por eso esto es para hablar con mamá y papá. ¿Cuándo puede ser para mí el mejor momento? Cuando esté enamorado, y si es por estar enamorado, son cosas que los chicos dicen. No sé ustedes, pero yo que fui muy enamoradiza en mi adolescencia, desde los 12 años estoy enamorada todas las semanas de uno diferente. ¿Qué es realmente el amor? ¿Qué es estar enamorado o enamorada? ¿No? Estos son todos esos temas que uno tiene que realmente hablar con los chicos, con los hijos. Algunos padres, cuando te cases, ¿por qué? ¿Por qué dentro del matrimonio es el mejor ámbito para la relación sexual? Bueno, esas son respuestas que tenemos que tener, ¿sí? Sorry, me quedo con ese tema. Cuando estés preparado, ¿cuándo estás? Bueno, son todas respuestas que los chicos piden de nosotros, ¿no? Linda Madaras de nenes. Claro, extrañamos a tus chicos del San Matías, ¿eh? Los extrañamos, hay un montón de cosas que hemos aprendido de tus chicos de San Matías. Bueno, nosotros también extrañamos. Porque para nosotras muchos de los ejemplos y testimonios que damos acá tienen rostro, tienen nombre y apellido. ¿No, Flor? Sí, muchos los conocemos, a muchos no. Así que bueno, agradecemos. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Sí, eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, ya nos vamos despidiendo. Quiero aprovechar y ver los chats porque después cuando Marisol levantó la mano. ¿Será Marisol mi amiga de Perú? No sé. No la veo la manito de Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa nos escriben. Nos escriben Sí. bueno, ahí tienen los contactos y nada, se comunican, se han comunicado bastante esta semana, así que nosotros vamos contestando a medida que podemos. Muchas ahí está gracias. tu amiga desde Perú, Mariela. Sí, Mariela, Mariela. la conozco, debe ser amiga de Paloma probablemente, así que bueno, muchas gracias Mariela. Gracias Lu. Mira, gracias. Avelinos ahí de San Andrés Avelino, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Mira.
Nos despedimos. Gracias, hermanita Ale, gracias. Gracias a todas. Nos vemos. Hasta luego. Marisol, sí, es mi amiga. Chao, Mari. Chao. Sí. Me salía. Chao. Bueno, cariños a todas. Muchas gracias.